Muy amable, Bermer, muchísimas gracias. Disculpen, mis estimados amigos, el retraso. Parece que tengo un problema con mi cámara, por eso no la puedo prender. Ah, no crean que no es. He tratado, de verdad, en bastante tiempo tratar de poder mejorar este tema, pero no se ha podido. Me imagino que ya para mañana yo ya lo tendré preparado. Eh, Así que nuevamente la disculpa del caso y bueno, vamos a continuar. No se preocupen por el horario porque podemos continuar sobre la base de lo que avancemos. A ver, estimados amigos, estamos en la tercera sesión. El día de hoy vamos a conversar propiamente sobre el testamento. El testamento es lo que nos toca el día de hoy. Vamos a hablar del testamento, que es una de las principales formas de realizar una sucesión. El testamento, de lo que vamos a conversar ahora, será el testamento, los tipos de testamento, ¿no? El tema de la diferencia de los tipos de herederos, legatarios, tipo de testamento, y hablar un poco de la invalidación, revocación, nulidad y caducidad de las disposiciones testamentarias, así como el derecho de acrecer, ¿no? Son conceptos bastante sencillos, estimados amigos, no crean que tampoco no es nada del otro mundo, así que vamos a revisarlo, como repito, muy concentradamente, pero pues, dándole el detalle cuando corresponda, ¿no? En primer lugar, entender qué es el testamento. Pues, ¿no? El testamento propiamente es la declaración de la última voluntad de la persona. O sea, se le llama así al testamento como la testatio mentis, ¿no? Es el documento en donde se regula, se determina la última voluntad de la persona que va a producir efectos después de su muerte, ¿no? Después de su muerte. Usted dirá, pero doctor, pero no, usted no decía de que eso es al momento de su muerte. ¿Por qué me habla usted de después de la muerte? Lo que sucede acá, mis estimados amigos, es que hay que diferenciar, ¿no? Aunque, digamos, pueda sonar un poco complicado de entender, es algo muy sencillo, ¿ya? Hay que diferenciar entre la transmisión sucesoria y la efectividad de la declaración de voluntad del causante. La transmisión sucesoria se produce desde el momento de la muerte. Eso es inmediato. Pero el testamento no es inmediato. Y usted dice, ¿pero por qué no es inmediato? Porque el testamento, por su naturaleza, es un documento que tiene que ser formalizado previamente para que produzca efectos. Nuevamente, es un documento que tiene que ser formalizado para que produzca efectos. Cuando una persona otorga un testamento estando viva, ese testamento no tiene eficacia. Validez sí, eficacia no. ¿Cuándo va a tener eficacia? ¿Cuándo va a surtir los efectos de ese testamento? Cuando muera. Pero después. ¿No? O sea, al fallecimiento, sí, un poquito después, ahí, en ese momento. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque primero, algo tan sencillo como hay que acreditar que la persona realmente falleció. Y dos, hay que protocolizar o, digamos, revisar las disposiciones testamentarias para que puedan tener efecto, ¿no? Es por eso de que este testamento requiere una protocolación. Protocolización posterior, ¿no? Teniendo en cuenta el tipo de testamento, hay algunos que necesitan comprobación, como es el testamento cerrado, que eso ya lo conversamos, o por lo menos, perdón, eso no lo hemos conversado con ustedes, pero eso yo lo revisé con los amigos con los que llevamos el curso de Derecho Notarial, ¿no? Perdón. ¿No? Entonces se hace mediante comprobación de testamentos o mediante la apertura del testamento por escritura pública.
Entonces, tenemos dos tipos de testamentos, ¿no? O digamos dos principales clases. El testamento por, digamos, escritura pública, ¿no? Que es el testamento ordinario, conjuntamente con el cerrado y el hológrafo. Y por otro lado están los especiales, que son el militar y el marítimo. El aéreo, como en el consular, no se, están dentro de la doctrina, pero no son, podría decirse, no son algo que realmente tenga una diferencia, digamos, significativa con relación al testamento ordinario. Por ejemplo, un testamento aéreo, ya es un testamento que se hace cuando una persona fallece dentro de un vuelo. Igual, un testamento militar cuando una persona fallece estando en guerra, o testamento marítimo cuando una persona fallece estando en alta mar. Un testamento consular es un testamento que se hace o que se deja ante un cónsul en otro país. O sea, es prácticamente lo mismo que el testamento por escritura pública, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a regular propiamente, ¿no? Es, o lo que vamos a revisar propiamente es el testamento por escritura pública, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las características del testamento? Miren, el testamento tiene características, ¿no? Eh, las características del testamento propiamente son, primero, que es personalísimo. Me acuerdo mucho que ustedes me estaban escribiendo como preguntas ayer y me decían si es que un testamento puede ser realizado por cónyuges o, 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 este, o que dos personas podrían realizar un solo testamento porque tienen un mismo bien, ¿ya? Entonces, aquí es donde podemos responder las preguntas, ¿no? Primero, es personalísimo. ¿Qué significa personalísimo? Que el único que puede otorgar testamento es una sola, ¿no? Persona natural, ¿ya? Personal, y no es delegable. O sea, yo no puedo yo puedo darle poder a otra persona para que declare el testamento. No, no. O haga un testamento por mí. Oye, le doy poder a otra persona para que haga mi testamento. No, no se puede. Por eso es personalismo. Es unilateral. Significa que es solamente de un lado, o sea, de una parte. No es posible el testamento conjunto. Eso no existe en nuestra normatividad. En otros países quizás exista la posibilidad de que un matrimonio dé testamento en forma conjunta. En nuestro país no. La regulación es que el testamento es personalísimo y unilateral. O sea, si usted es casado, ¿no? Usted es casada y su esposo quiere dar testamento, él lo tiene que dar solo. Y usted también podrá dar su testamento sola. Ahora, tampoco no lleguemos nuevamente, no seamos básicos, ¿no? El hecho de que una persona no pueda dar testamento conjuntamente no significa que los dos tengan el mismo criterio al momento de dar el testamento. Es más, ¿qué es lo que usualmente hacen los notarios cuando un cónyuge o los dos cónyuges quieren dar testamento? Es el mismo, se le dice, oye, puede darse, o sea, o puede ser uno o puede dar el otro. No es necesario que den los dos, ¿no? No es necesario. Y si quieren dar los dos, la idea es que uno dé la parte que le corresponda y el otro la parte que también le corresponde, en el caso de que tuvieran bienes diferenciados. Si no, no habría ningún sentido, ¿ya? Es revocable. Significa de que el testador puede revocar su testamento en cualquier momento. O sea, lo emite y si desea, emite otro después. De por sí el testamento se revoca inmediatamente cuando se emite otro.
O sea, si yo hago un testamento, digamos, hoy día 26, hice un testamento, y mañana 27 hago otro testamento, el del día 27 revoca tácitamente el del día 26. Sin embargo, hay eh, ciertas disposiciones que, dependiendo del análisis del testamento, pueden mantenerse, ¿no? Y se pueden hacer testamentos como complementarios, ¿no? Un testamento que complemente otro y los sucesivos. Pero de por sí un testamento puede ser revocado. También, yo otorgué un testamento, ya no quiero que se ejecute el testamento. Ah, perfecto, entonces lo revoco y se acabó como si no existiera. El testamento es solemne, eso significa que debe de cumplir con formalidades. Si no se cumple con las formalidades, entonces ese testamento no tiene validez. Expresión de última voluntad, eso significa que el testamento representa la última voluntad del testador. Eso se condensa o eso digamos, se concuerda con esa condición de que es unilateral, ¿no? Y es revocable. Si es la última voluntad, puede ser revocada si es que la persona está viva. Si la persona está muerta o fallece, lo último que haya dado, el último testamento, de repente dio 1, 2, 3, 4, 5 testamentos, ya. El quinto testamento es la última voluntad y ese es el que va a tener validez sobre todos los anteriores, salvo ya un tema de un análisis posterior. Y es el tema del acto jurídico. El acto jurídico que representa el comportamiento de la persona en la manifestación de voluntad con la finalidad de otorgar el testamento. Eso tiene esa naturaleza jurídica. ¿Qué es protocolizar el testamento? Muy bien, Ángela. Mira, protocolizar se refiere a convertir un testamento cerrado, sobre todo, en un testamento con eficacia y efectos jurídicos, porque el testamento cerrado, por su naturaleza, y eso lo vamos a conversar ahorita, tiene que ser comprobado primero para luego ser insertado dentro del protocolo notarial. Entonces, el procedimiento para insertar el testamento cerrado al protocolo se llama protocolizar. Dice, en el caso que una persona tenga discapacidad para redactar el testamento o tenga alguna discapacidad para poder realizarlo, pero tiene la voluntad de hacerlo, ¿cómo se podría hacer solución? Ahorita vamos a conversar sobre esto. Es a establecer los requisitos para el testamento. Ya ahorita vamos a ver los temas bien. ¿Ya? Primero, ¿qué implica la formalidad? Sí, debe estar inscrito el testamento en registro público, pero ahorita vamos a conversar sobre eso. ¿Cuál es la formalidad? Debe ser en forma escrita, con fecha, nombre y firma, ¿no? Esa es la naturaleza del testamento. O sea, nosotros tenemos una herencia romana, francesa, y los testamentos siempre han sido, en la mayoría de veces, ¿no?, hechos a puño y letra, ¿no? Sin embargo, comprenderá que hay muy pocas personas que mantienen ese gusto romántico por escribir a mano. Por lo tanto, lo único que se busca es que, si bien no puede estar a puño y letra, por lo menos sea en forma escrita y por lo menos esté fechado con el nombre y firma del testador para que se sepa que ese testamento le pertenece a él, ¿no? ¿Se necesitan testigos? Sí, se necesitan testigos, tanto para el testamento cerrado como para el testamento por escritura pública. Sin embargo, los testigos tienen diferente comportamiento en cada uno de ellos, y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? El testamento puede ser cerrado, ¿no?, cuando es metido o colocado o insertado dentro de un sobre cerrado, y ese sobre se lacra, ¿no? Se cierra de una manera de que sea imposible ver el contenido sin destruir la envoltura, ¿no? Puede ser hológrafo cuando es hecho a puño y letra. O sea, puede usted hacerlo a máquina, ¿no?, en medio mecanográfico, fecharlo, firmarlo y poner su nombre, como también puede hacerlo, como repito, a mano, con su fechado y su nombre completo y sus firmas.
Cuando es a puño y letra, se le llama, y cumple con todos los requisitos anteriores, se le llama hológrafo. Y el otro es por escritura pública, que es un testamento, digamos, formal, que es el llamado testamento abierto, que es el que realizan los notarios con determinado procedimiento, ¿no? Ahorita vamos a explicar, ¿no? Dice, buenas tardes, usted comentó que en un matrimonio los cónyuges dejarán testamento de manera independiente y el anticipo de legítima, ¿cómo funciona? Bueno, el anticipo también. El anticipo puede ser independiente o puede ser conjunto. Ahí hay una diferencia, porque cuando es un anticipo de legítima, usualmente si se va a anticipar un bien, pueden hacerlo los cónyuges a favor de uno de los hijos o un cónyuge a favor de uno de sus hijos. Acuérdense que el tema es la libre disposición, ¿no? Luego viene la capacidad y ahí es donde respondo algunas preguntas, ¿no? Porque me están haciendo, ¿quién es capaz de otorgar testamento? Bueno, en realidad hubo una modificación del Código Civil, ¿no? En donde se cambió el tema de la capacidad. Antes, no sé si yo les comenté, o en algún momento yo lo he dicho, la capacidad ha cambiado en nuestro Código Civil. En nuestro Código Civil nosotros teníamos, cuando yo estudié, ¿no?, nos enseñaban que existía capacidad absoluta y capacidad relativa. Esos eran los dos tipos de capacidades, ¿no? Y obviamente había también un tipo de, decían, habían incapaces, ¿no?, absolutos, incapaces relativos. Ahora, ha cambiado. Ya no existe la figura de la capacidad absoluta o relativa. Ahora hay capacidad plena y capacidad restringida. Por lo tanto, cualquier persona con capacidad de goce y ejercicio puede otorgar testamento. Si es discapacitado, igual puede otorgar testamento. Ahora usted me dirá, pero doctor, y esa discapacidad, ¿cómo se debe entender? Es que hay muchos tipos de discapacidades. Muchos tipos de discapacidad, ¿no? El hecho de que la persona tenga una discapacidad para escribir su testamento, eso no significa que sea discapaz mentalmente, ¿no? El tema es la lucidez mental. ¿La lucidez mental importa? Sí, por supuesto que importa. Ahora, ahí tenemos un problema, porque esa lucidez y esa capacidad no tiene la manera de ser o determinada por un notario. Por eso es que los notarios, a veces la gente se queja y reclama, y dice, ¿por qué el notario me pide certificado médico? Porque el notario no tiene una capacidad para determinar que usted esté capaz mentalmente. Entonces, por eso se fía de lo que le diga un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, y que le diga que realmente la persona que está otorgando cualquier acto jurídico, incluido un testamento, está en su plena capacidad, ¿no?, en su lucidez mental. En su momento creo que les expliqué, bueno, no creo, pero lo que pasa es que, discúlpenme, algunas veces se me cruza el curso de notarial, perdón. Los analfabetos, ¿ya? Los analfabetos no son discapacitados, ¿ya? Por si acaso. La condición de analfabetismo no lo vuelve a uno discapacitado, solamente es analfabeto, no sabe leer y escribir. Y el hecho de que no sepa leer y escribir tampoco significa que no pueda dar testamento. Puede darlo por escritura pública. Obviamente no podría darlo hológrafo porque no sabe escribir. Bueno, creo que no tendría mucho que explicar. Los ciegos, los sordos y mudos o los impedidos de hablar solo podrían hacer testamento hológrafo, ¿no? Sin embargo, eso fue derogado. En su momento decía que sí, solamente podía hacerlo, pero no, derogado, ya. Entonces, ahora un ciego puede dar un testamento por escritura pública, un sordo puede dar un testamento por escritura pública. Usted dirá, pero ¿cómo puede dar un sordo o un mudo un testamento por escritura pública? Si es mudo, no puede hablar. Bueno, ahí es el problema que tenemos, puesto que
para nuestra normatividad, un mudo es una persona capaz. Ahora, cómo lo vea el notario, eso es otra cosa. Dice, ¿podría dejar un testamento grabado? No, no. Los testamentos, no, nuestra figura jurídica no regula el testamento realizado en forma digital perdón, o de forma de audio y video, ¿no? Hubiera sido bonito, ¿no? Con ustedes de repente a alguno le gustan las películas y ver cuando falleció Tony Stark en esa película de los superhéroes, los Avengers, ¿no? Y él hablaba y todavía con un holograma, ¿no? No, eso no, así él lo diga y lo veamos, eso no se puede considerar testamento. En nuestra normatividad el testamento siempre debe ser por escrito, no acepta ni en video, ni en audio, nada por el estilo. Eh, al momento de aperturar el testamento, una vez fallecido el testador, los testigos participan, dependiendo si es un testamento cerrado, sí deberían participar, ¿no? Pero si es un testamento por escritura pública, no. Los testigos pueden ser familiares. En realidad existe una limitación de los testigos para que sean familiares. Sin embargo, la idea es que si son familiares, no estén dentro de la limitación que establece los impedimentos para los testigos. O sea, puede ser un primo lejano, pues, puede ser un primo, digamos, primo de cariño de repente, ¿no? Podría ser. Eso ahorita lo vamos a revisar sobre el tema de los testigos. A ver, al momento de otorgar un testamento, los que van a participar ahí son dos personas, los herederos y los legatarios. Los herederos son los que, a criterio del testador o conforme a lo que ha establecido la ley, le corresponde heredar a título universal todo el patrimonio, ¿no? Bienes, derechos y obligaciones. Eso ya hemos conversado. Y por otro lado están los legatarios. Los legatarios se le llama así a personas que heredan a título particular determinados bienes. Usualmente son personas, amigos, personas muy queridas pues por el causante, que requieren pues no que se les, mejor dicho, les otorga pues no como una gracia, no como una forma de agradecimiento un bien, no. ¿Cómo comprueba la lucidez mental de un anciano? Bueno, eso es, como repito, eso lo tendría que ver el notario, ¿no? Doctor Fido, ¿la dispensa de colación son funciones de anticipo legítima? Sí, así es. ¿Puede darse dispensa de colación en un testamento? No. No. La dispensa de colación solamente funciona en los anticipos. De ahí, ¿qué más? Ya, continuamos. Los tipos de herederos, tenemos herederos dependiendo del tipo de documento que dé origen pues, a la sucesión. Tenemos, por ejemplo, el heredero que nace de una sucesión testamentaria y el heredero que nace de una sucesión intestada, ¿no? Tenemos herederos que son legales en virtud del documento, ¿no? O por lo que establece la ley, o herederos voluntarios en el sentido que son determinados porque así lo determinó el testador, ¿no? Yo quiero que esta persona sea mi heredero, un amigo, ¿no? Punto, ¿no? Por la calidad de su derecho, ya hemos conversado, los órdenes sucesorios, ¿se acuerdan? Hay órdenes sucesorios, ¿no? Puede ser heredero forzoso, como puede ser heredero no forzoso. Heredero forzoso, primer, segundo, tercer grado. Heredero no forzoso, cuarto, quinto, sexto grado. Eso ya hemos conversado el día de ahí, hace los días pasados. ¿Uno de los hijos herederos forzosos puede ser albacea de la masa hereditaria? Sí, es posible. Un heredero puede ser albacea. Los herederos acá vamos a desarrollar un poquito más, ¿no? Un heredero es
puede ser forzoso como puede ser no forzoso, ¿no? Heredero forzoso, como le expliqué, parientes en primera línea. ¿Quiénes son los parientes en primera línea? Línea recta, ¿no? Hijos, nietos, bisnietos, ¿no? O en primera línea ascendente, padres, abuelos, bisabuelos. Cualquiera de los dos, tanto línea hacia arriba como línea hacia abajo, es heredero forzoso. ¿Ya? El heredero no forzoso es el heredero, digamos, determinado como dentro del orden colateral, los herederos o los parientes colaterales, ¿no? En este caso, los parientes colaterales son herederos no forzosos o los llamados también herederos legales, ¿ya? Pueden haber herederos voluntarios, ¿no? El heredero voluntario es un heredero que ha sido determinado, ¿no? O ha sido dispuesto por la voluntad del testador. O sea, el testador dice quiénes puede ser, además de los herederos forzosos o los herederos no forzosos, ¿no? Herederos voluntarios. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes podrían ser? Bueno, podrían ser cualquier persona siempre y cuando no haya herederos forzosos o herederos o legales. Imaginemos una persona, por ejemplo, no me hablaba mucho. Oye, ¿qué pasa si no tengo hijos? ¿Qué pasa si no tengo padres? No tengo hermanos y yo quiero dejar mi herencia a alguien. ¿Se la puedo dejar? Por supuesto. Entonces, en ese momento, usted lo que va a crear son herederos voluntarios. O sea, el testador crea sus herederos. Le digo, ¿sabes qué? Imaginemos, ¿no? Le digo, bueno, tengo un amigo, tengo una amiga, ¿no? Que no es pariente mío, pero yo le digo, mira, ¿sabes qué? Cuando yo fallezca, tú vas a ser mi heredero. Ah, ya, listo, se acabó. Eso es un heredero voluntario. Hay que diferenciar también la figura del donatario, ¿no? El donatario no es igual que un heredero voluntario. Lo que pasa es que yo lo estoy colocando ahí para que ustedes sepan que parece, tiene una apariencia muy parecida, ¿no? Al legatario, ¿no? Al legatario. Un momentito, por favor, un momentito. Ya. ¿Qué más? Bueno, entonces como le decía, ¿no? O sea, no es lo mismo un donatario que un legatario, ¿no? A ver, ¿cómo sucede el tema de la... A ver, ¿cómo es el tema de la sustitución de herederos? Ya, mire, la idea o el problema de la regulación de la sustitución de herederos está unido a lo que nosotros conversamos en su momento en lo que se llamaba la sucesión por representación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un heredero no está para recibir la herencia, ¿no? O el heredero ha renunciado, o el heredero, digamos, no desea recibir la herencia, ¿no? El artículo 740 del Código Civil, ¿no? El artículo 740, ¿ya? Regula una figura interesante en lo que se refiere a la petición de herencia. Entonces lo voy a leer para que ustedes lo tengan. 740. Dice algo muy interesante. Dice, el testador puede designar sustituto de los herederos voluntarios y a los legatarios para el caso que el instituido muera antes que el testador o que renuncie a la herencia o legado
o que los pierda por indignidad, ¿no? O sea, en este caso, cuando hay un nombramiento de heredero, sobre todo cuando es un heredero voluntario o legatario y no quiere recibirlo, en este caso puede nombrarse a alguien, ¿no? No se puede, bueno, lo sustituye, ¿ya? Ahora, no es posible la sucesión por representación, dependerá mucho. ¿Por qué? Porque dependiendo el tipo de legado, dependiendo el tipo de heredero, ¿no? El bien supuestamente debe pasar a él, y si éste no lo declara, no lo quiere recibir, este bien regresa a la masa hereditaria para que se reparta. Ahí es por eso es que yo he colocado ahí en la parte inferior, donde dice que la sustitución no funciona por desheredación. O sea, esto no funciona para herederos forzosos, porque cuando un bien le corresponde a un heredero forzoso y ese heredero forzoso renuncia o no desea recibir, esa herencia no queda en el aire. Esa herencia se vuelve a repartir entre los herederos que sí la han recibido o que sí desean recibirla. ¿Ya? Si una persona tiene herederos legales, pero su voluntad es dejarle a otra persona, ¿se lo puede dar? Bueno, en realidad, ¿qué tipo de heredero legal es? Porque si está en el cuarto, quinto o sexto grado, le corresponde, por eso se le llama legal, ¿no? ¿Cómo se puede probar que el causante de 95 años enfermo, ya, dice, a ver, dice, ¿cómo se puede probar que el enfermo ha hecho sus disposiciones fundamentales? Bueno, ¿cómo se puede probar que una persona de 95 años ha hecho un testamento? Bueno, la única forma sería, si es un testamento por escritura pública, revisar el testamento, el registro público. ¿Cuál sería la diferencia entre el heredero voluntario y legatario? Bueno, eso ya lo hemos explicado. El heredero voluntario es el heredero que yo designo para mi testamento, ¿no? En cambio, el tema del legatario es una persona que recibe un bien en forma específica, ¿ya? ¿Qué pasa cuando un heredero legal no fue incluido en una sucesión intestada? Ay, ay, ay. Excelente pregunta, mi estimado Lorenzo. Y ahí solamente para adelantar lo que vamos a conversar el día de mañana. Un heredero legal no entra ni participa en una sucesión intestada. Un heredero legal no entra ni participa en una sucesión intestada. ¿Quiénes ingresan en una sucesión intestada? Solo herederos forzosos. Solo herederos forzosos. O sea, oye, la persona falleció, tiene hijos, pero también tengo un tío, tengo un primo. Yo también voy a heredar. No. Si esa persona causante ya tiene hijos, todos los demás, chao, chao. No hay, no existe. Solamente el hijo. ¿El heredero legal es el denominado heredero voluntario? No. El heredero legal es el que está establecido en un cuarto, quinto y sexto orden sucesor. El voluntario es el que el testador elige. ¿Ya? ¿Es posible sustituir a un heredero por un legatario? Eso en un momento también me preguntaron, ¿no? ¿Es posible sustituir? Bien, miren, la idea es que los herederos voluntarios o legatarios pueden ser reemplazados solo en ciertos casos, y la norma lo determina muy bien,
¿no? El instituido muere antes del testador, la famosa premoriencia, ¿no? Cuando una persona ha sido designada en el testamento por el testador y al momento de que el testador fallece, resulta de que ese su heredero, ya falleció antes que el testador. El heredero renuncia. Si el heredero renuncia, esa herencia tiene que pasar a otra persona. Entonces puedo nombrar a un sustituto o se puede hablar del derecho a crecer. El legatario renuncia al legado y ahí si el legatario renuncia, no puede sustituirlo por representación su heredero. Digamos, pongamos un ejemplo. Yo suponiendo que yo no tengo hijos, ni padre, ni esposa, nada, ¿ya? Y yo agarro y digo, le voy a legar un inmueble mi auto, perdón, le voy a legar mi auto a una amiga, se la voy a legar, ¿ya? Y esa amiga tiene una hija. Le lego mi auto a mi amiga, pero mi amiga dice, no, no quiero el auto. Bueno, y su hija sí lo quiere. Entonces ella dice, bueno, está bien. Como mi mamá no lo quiere, entonces yo lo voy a pedir. No, porque si ella renuncia a ese legado que yo le di, se pierde. No. Solamente podría ser suspendido, o sea, podría ser transmitido si es que mi amiga, ¿no? Mi supuesta amiga, con su hija, falleciera. Por lo tanto, entonces su hija puede, en representación, heredar el legado que le correspondería a su mamá. En ese caso, sí. Y se pierda por indignidad. ¿Ok? Me dice, si una persona fallece y no ha dejado testamento y no tiene padres, ni hermanos, ni hijos, ¿quiénes serían sus herederos? El que quiera. Ahí es donde funciona la figura de los herederos voluntarios. Si un heredero renuncia a su herencia, sus herederos forzosos pueden pedir que le sea otorgada. Sí, si es un heredero forzoso y renuncia, los herederos forzosos de esa persona, heredero forzoso que renunció, sí pueden pedir. ¿Qué pasa si se excluye un heredero forzoso de la sucesión intestada? Bueno, ya hemos conversado en la primera clase, petición de herencia. ¿El heredero legal es el que recibe el tercio de libre disposición? No, no, no. El tercio de libre disposición funciona en la legítima. Ya hemos conversado de eso. Si uno de los herederos forzosos es incluido en una sucesión y este no quiere participar en la sucesión, bueno, el hecho de que no quiera participar no significa que no sea heredero. De verdad, eso ya llega al terreno del absurdo, ¿no? O sea, no quiere participar en la sucesión. Lo que pasa es que ya está bien, pero tú eres heredero, ¿no? No quieres los bienes, renuncia. Punto. Así les ceda o transfiere el bien de madre e hijo, por ejemplo, de su amiga e hija. Es que, nuevamente, para que se ceda un derecho, tengo que tenerlo. Si mi amiga, digamos, supiera, ¿no? Al momento del testamento, ¿ya? Cuando yo fallezca, que tiene un bien, y ella lo renuncia,